Hola niños y niñas, nos volvemos a encontrar en una tercera clase para séptimo y octavo en la asignatura de lenguaje y comunicación. En primer lugar vamos a recordar, ¿cierto?, los objetivos anteriores que tuvimos en una trama, ¿cierto? Vimos inicio, desarrollo y final. También estuvimos viendo el conflicto de la historia, los personajes. En la clase anterior estuvimos viendo todo eso. Hoy día vamos a ver un objetivo que es sintetizar contenidos tratados en clases anteriores a través de ejercicios. Solamente vamos a ver a través de ejercicios, a través de ejemplos, lo tratado en las dos clases anteriores. Para eso vamos a revisar un resumen del texto narrativo, ¿ya? Vamos a ver el texto narrativo. Sus elementos son, ¿qué elementos tenemos? Narradores, personajes, espacio y tiempo, ¿ya? De los narradores, incluidos, dice, en el relato, está el narrador en primera persona, narrador protagonista, narrador testigo. Tenemos el no incluido en el relato, que sería el narrador en tercera persona. Este sería el omnisciente. Vamos a ver con respecto a los personajes, tenemos que se clasifican en personajes protagonistas, personajes secundarios y antagonistas, los malos de la película. Vamos a ver acá. El texto narrativo también cuenta con una sucesión de hechos. Esta sucesión de hechos dice que reciben el nombre de un argumento, en donde hay un planteamiento, un nudo, un desenlace. Es lo mismo que un inicio, un desarrollo y un final. Tenemos acá que una sucesión de hechos, esta sucesión de hechos pueden ser reales, ¿ya? Como por ejemplo una noticia. O también pueden ser ficticios, como un cuento o una novela. Eso es lo que nosotros tenemos en el texto narrativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy para poder alcanzar el objetivo? Vamos a observar el Power, que ya vimos, ¿cierto? Resumen texto narrativo. A través de ejemplo, identificar el conflicto. Ejercitar a través de términos pareados causa y efecto. Mediante carteles, identificar tipos de narradores. A través de un esquema, identificar características generales de las epopeyas. Son, ¿cierto?, actividades que vamos a realizar en relación a los objetivos tratados en las clases anteriores. Bien. Para empezar, vamos a ver aquí tenemos que hay dos textos, ¿ya? Aquí vamos a identificar el conflicto. Vamos a ver y a identificar el conflicto. Para eso vamos a leer. Cada cosa en su lugar. Hay dramas más aterradores que otros. El de Juan, por ejemplo, que por culpa de su pésima memoria, cada tanto optaba por guardar silencio y después se veía en la obligación de hablar y hablar y hablar, hasta agotarse, porque el silencio no podía recordar dónde lo había metido. Esto, ¿cierto?, es un microcuento, ¿ya? Al igual que El sueño del rey. Luisa Valenzuela creó este microcuento, ¿ya? Vamos a leer los dos y de ahí vamos a ver cuál es el conflicto de cada uno. El sueño del rey. Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes? Nadie lo sabe. Sueña contigo. Y si dejara de soñar,
¿Qué sería de ti? No lo sé. Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela. Este microcuento, ¿cierto?, es de Lewis Carroll. Vamos a ver en el primero, dice, cada cosa en su lugar. ¿De qué trata este microcuento, cierto? Dice ahí, hay dramas más aterradores que otros. El de Juan, por ejemplo, que por culpa de su pésima memoria, cada tanto optaba por guardar silencio. ¿Cuál es el conflicto ahí? Ya, vamos a ver qué es su pésima memoria. La pérdida de memoria, ¿cierto?, le ocasiona dificultades, ¿ya? Ese es el conflicto, la pérdida de memoria de Juan. Vamos en el segundo, el sueño del rey. Ahora está soñando. ¿Con quién sueña, lo sabes? Nadie lo sabe. Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti? No lo sé. Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si despertara ese rey, te apagarías como una vela. ¿Cuál es el conflicto en este caso, cierto? Que solo el personaje existe en el sueño del rey. Si este rey despierta, su personaje se va, ¿cierto? Bien, vamos a ver, dice, eres una figura de su sueño. Ahí estamos, ¿cierto?, subrayando el conflicto, que solamente está en sus sueños, ¿ya? Ahora vamos a ver la causa y efecto, ¿ya? Dentro de la narración, nosotros tenemos que hay causa y efecto o consecuencia, ¿ya? No sé si se ve bien. Vamos a jugar con los términos pareados. Tenemos una causa, no conocer el camino. ¿Cuál sería el efecto, cierto? Consecuencia o efecto, que es lo mismo. ¿Ya? Si nosotros decimos no conocer el camino, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Será llegar tarde, perderse, suspender, enfadarse con alguien, estar triste, mojarse, coger un resfriado, tener un accidente, tener indigestión, ir al dentista? Acá están las causas. No conocer el camino, perder el autobús, decir mentiras, perder el partido, no estudiar, no abrigarse bien, conducir sin cuidado, olvidar el paraguas, tener mal los dientes, comer en exceso. Tenemos causa, tenemos efecto. Vamos con los términos pareados. Dice, no conocer el camino, ¿qué será? ¿Cierto? El perderse. Si nosotros perdimos el autobús, ¿qué pasaría si nosotros perdimos el autobús? Llegaríamos tarde, ¿cierto? Decir mentiras. A ver, ¿qué consecuencia tiene el decir mentiras? ¿Será estar triste? ¿Será estar enfadado con alguien? ¿Será suspender? ¿Será mojarse o coger un resfriado o tener un accidente? Al decir mentiras, ¿cierto? Yo me enfado con alguien.
¿Ya? Perder el partido. Cuando nuestro equipo pierde el partido, ¿cómo estamos nosotros? Tristes, ¿cierto? Muy tristes. Estar triste, ¿cierto? Como consecuencia. No abrigarse bien en este tiempo, ¿cierto? El frío. ¿Qué pasa? Si no nos abrigamos bien, vamos a tener un resfrío. Coger un resfrío. Ahí. Nos faltó una. El no estudiar. ¿Qué pasa si no estudiamos nosotros? ¿Qué pasa? Enfadarse con alguien, estar triste, mojarse, coger un resfriado, tener un accidente, tener indigestión y ir al dentista. ¿Qué pasa si no estudiamos? ¿Habrá alguna de estas? Veamos, de nuevo. Perderse, suspender. Si no estudiamos, ¿cierto? No logramos nuestros objetivos que tenemos en la vida. ¿Ya? Conducir sin cuidado. ¿Qué pasaría si nosotros descuidamos la conducción? Lo más probable, ¿cierto?, es que tengamos un accidente. Olvidar el paraguas, ¿cierto? También sería coger un resfriado. Y tener mal los dientes, tendríamos que ir al dentista. Y al comer en exceso, tendríamos una indigestión. El no estudiar, ¿cierto? Podrían suspendernos de clases también, ¿ya? Ahí tenemos entonces causa y efecto, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ir borrando un poquitito esto, sin perder nuestras actividades. Recordar también, ¿cierto?, que los personajes en una narración, tenemos que, hay personajes, los personajes protagonistas, los secundarios, los antagonistas, ¿cierto? Estos personajes también hacen una trama. Y de ahí vienen, ¿cierto?, las consecuencias, el efecto y las consecuencias, ¿ya? Vamos a ver. Ahora nos tocaría, ¿cierto?, recordar un poquito sobre los tipos de narradores. Yo le había dicho la clase anterior, ¿cierto?, que hay 4 tipos de narradores. Están los internos y están los externos. Los internos sería protagonista, narra en primera persona, personaje que relata su propia historia, no conoce la anterioridad de los otros personajes. Este es el protagonista, yo. Testigo, narra en primera persona, personaje que narra hechos que ha visto o en los que ha participado indirectamente. No conoce la interioridad de los otros personajes, o sea, no sabe lo que piensan, ¿ya? Ellos están en la parte interna de la narración. Tenemos en la parte externa, omnisciente, narra en tercera persona, no participa en los sucesos de la historia, sino que mira como un semidios, ¿cierto? Conoce todo el mundo narrativo. Sabe de los personajes, lo que piensan, lo que sienten. El objetivo, narra en tercera persona, narra solo lo que ve y oye de los personajes y hechos, y semeja a la perspectiva de una cámara de cine. No puede acceder a la interioridad de los personajes, es objetivo, cuenta solamente lo que ve, ¿ya? Para recordar un poquitito más,
nosotros ahí tenemos que, para identificar narradores, ahí dice en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Ustedes dicen, acá narra en primera persona, narra en primera persona, narra en tercera persona. Hay que recordar un poquitito que siempre se le olvida cuál es la primera persona, cuál es la segunda persona, tercera persona. Para eso vamos a recordar un poco los pronombres personales. Si yo estoy hablando en primera persona, soy yo, ¿ya? Primera persona singular. Singular hay que recordar que es uno solo. Plural son dos o más. Ahora, singular yo, primera persona. Singular tú, segunda persona. Singular él o ella, tercera persona. Plural, nosotras, nosotros. Vosotras, vosotros. Ellos, ellas. Entonces, pronombres personales, cuando nosotros decimos en primera persona es que está hablando él, protagonista. ¿Ya? Tú. Él o ella, tercera persona. ¿Ya? Ahí están los pronombres personales. Vamos a hacer un ejercicio. En donde vamos a identificar tipos de narradores. Vamos a ver. Aquí hay 3 textos, ¿cierto? Que recorté de un texto mucho más grande. Vamos a ver. Dice ahí: lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi, que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Ese es un texto. Vamos a ir adivinando, ¿cierto?, qué tipo de narrador es. Estuve durmiendo. Hoy me he despertado pronto. Voy a salir ahora. Me siento especialmente motivado para divertirme. ¿Y el último? Hace mucho tiempo atrás vivían un rey y una reina que, aunque exclamaban todos los días: ¡ay, si tuviésemos un niño!, pero no lograban tenerlo. Y ahora los invito a adivinar, ¿cierto?, qué tipo de narrador es. ¿Ya? Aquí tenemos los tipos de narradores: protagonista, testigo, omnisciente, objetivo. Pero solamente tenemos 3. Les doy una pista. Vamos a ver. Lo vi desde que se zambulló. Él, ¿cierto?, vio a alguien. O sea, es un testigo. Muy bien, testigo. El testigo dice que está narrado en primera persona. Narra en primera persona. ¿Ya? El testigo. Yo lo vi. Ahora vamos a ver. Estuve durmiendo. Hoy me he despertado pronto. ¿De quién se trata? De él, ¿cierto? Por tanto, es protagonista. Y el último que nos queda, el que todo lo ve y todo lo siente, ¿cierto?, el omnisciente. Hace mucho tiempo atrás vivía un rey y una reina. Una persona que está contando la historia y que lo ve y que lo siente todo. Por tanto, es omnisciente. ¿Ya? Ahí tenemos entonces 3 clases de narradores, que son los más comunes. ¿Ya? Testigo, protagonista, omnisciente. ¿Mm? Bien, vamos a ver ahora otro objetivo que tratamos la vez anterior, ¿cierto? Pero antes tengo unos ejercicios facilísimos. Aquí hay otros ejemplos.
Ejemplo de narración en primera persona. Yo soy una niña, vivo con mi madre en un bosque. Yo me llamo Caperucita Roja porque tengo una capa roja con capucha. ¿Ya? Yo. Está narrada. Entonces, ¿quién relata la historia en el primer ejemplo? Caperucita. Por tanto, es protagonista en primera persona. Y acá dice, esta es la historia de una niña. Esta niña vive con su madre en un bosque. Una persona que está viendo todo lo que está pasando. Por tanto, en el segundo ejemplo, ¿quién relata la historia? Bien, un narrador omnisciente. ¿Ya? ¿Qué diferencias existen entre el relato de ambos fragmentos? ¿Qué piensan ustedes? Que está narrado en primera persona y en tercera persona. ¿Ya? Son distintos tipos de narradores. Vamos a ver ahora y a recordar el objetivo que trata en octavo año, ¿cierto?, sobre las características generales de una epopeya. Estuvimos viendo la epopeya, ¿cierto?, del 21 de mayo, que es el mes de ahora, ¿ya? Una de las características es luchas libradas contra hombres, dioses o seres sobrenaturales. En este caso, con la batalla de 21 de mayo, ¿cierto?, estuvimos luchas libradas contra hombres, contra otros países. Vamos a ver, ahí dice características, histórica y legendaria. La histórica, ¿cierto?, que trata hechos reales. Los personajes existieron, como por ejemplo Arturo Prat, ¿ya? Y legendaria. Ahora, la epopeya también es un mito, ¿cierto?, en donde intervienen dioses y divinidades, como las epopeyas que tienen en su libro de séptimo año, ¿ya? Ahí salen muchas epopeyas griegas, romanas, en donde intervienen dioses y divinidades. Y ahí también las situaciones son fantásticas y justificadas, ¿ya? Esas son las características generales de las epopeyas. Bien, para terminar con esto, ¿cierto?, y redundando en el tema de los narradores, y para ver cuánto aprendimos, vamos a ver. Dice ahí, ¿cuánto aprendimos? ¿El narrador protagonista habla en primera persona? ¿Será verdad o es falso? ¿Quién? ¿Primera persona? Yo. Por tanto, ¿habla en primera persona? Sí, es verdad. ¿Ya? ¿El narrador testigo conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes? ¿Será verdad o no? Falso. ¿Por qué? Porque solamente él narra los hechos de los que ve. No es un semidios. Por tanto, no sabe los sentimientos de los demás. El narrador omnisciente conoce tanto el interior como el exterior de los personajes, o sea, lo que está pensando y lo que está haciendo. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Verdad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuánto aprendimos, cierto, sobre los narradores, los tipos de narradores? Si están en primera persona, en tercera persona, ¿ya? Eso es el repaso, ¿cierto?, que hoy día hicimos con respecto a los contenidos tratados en las dos clases anteriores. Espero que hayan aprendido, espero que también vayan recordando lo que tienen en sus libros, vayan trabajando con sus papás, ¿cierto? Y nos vemos en una próxima oportunidad.